Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy resolvemos de una vez por todas y para siempre la geopolítica mundial y en concreto el conflicto en la zona de Ucrania. Deberíamos llamarlo conflicto, deberíamos llamarlo guerra, deberíamos llamarlo invasión. Nos debería importar muchísimo, nos debería importar poco menos. Tenemos algo que decir, sabemos algo. Desde luego no somos gente como la que sale en televisión, que ayer eran los que más sabían del virus y hoy son los que más saben de geopolítica. Nosotros no sabemos nada, pero queremos entender qué es lo que está pasando, que probablemente sea lo más difícil de todo. Saber de dónde viene todo esto y a dónde nos quieren llevar y qué va a ser de nosotros. Y como no sabemos casi nada del tema, pero nos interesa, hoy contamos con un experto que sí sabe del asunto y ha escrito sobre él. Es Álvaro García, que ha sido doctorado en estudios internacionales y derecho y además es máster en filosofía jurídica y política en la Universidad Carlos III de Madrid, experto en análisis de política internacional y que está escribiendo sobre este problema en el orden mundial que recomendamos y ya les tenemos. Buenas, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, pues gracias a ti para que nos digas si tenemos que bajar ya al búnker o todavía tenemos un poco de tiempo. Cuéntanos, si puedes, cuéntanos qué es lo que está pasando. Claro. Vale, pues yo creo que para empezar lo importante es dar un pequeño contexto quizá de la última década. Lo hago rápido. En el año 2014, una revolución popular depone al presidente ucraniano, presidente prorruso Viktor Yanukovych. Parece ser que, bueno, no tenemos una brújula de cristal, una bola de cristal, pero parece ser que el sentir mayoritario de la población en aquel momento era el de acercarse a la Unión Europea. Como respuesta a esta revolución, Rusia se anexiona dos territorios de Ucrania, se anexiona la península de Crimea, que además se incorpora después de un referéndum oficialmente al territorio de la Federación Rusa, y luego también controla de facto la zona del Donbass. Aparentemente, bueno, se utiliza como narrativa una insurgencia prorrusa, pero en la práctica la región ya estaba controlada por el ejército ruso, por lo menos tenía presencia de militares rusos. Y esta es realmente la raíz del conflicto, porque Putin esperaba que con el control de estos dos territorios sirviera de alguna forma como escarmiento o como una disuasión para el gobierno de Ucrania para que desistiera de ese intento de acercarse al mundo occidental, pero ha tenido el efecto contrario. Hemos visto cómo los diferentes ejecutivos ucranianos se han reafirmado todavía más en su intento de acercarse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Y aunque, bueno, de nuevo es difícil hablar en nombre de los ucranianos, pero que parece que también es el sentir de la población. Parece ser que los ucranianos también veían de forma favorable este acercamiento, por lo menos eso señalaban algunas encuestas. Y bueno, estos últimos días hemos visto cómo incluso en las ciudades rusohablantes, por ejemplo en Kharkov, casi en la frontera con Rusia, parece ser que efectivamente la población se niega a ser de alguna forma anexionada, controlada por Rusia. Bien, pues precisamente porque este enfoque más limitado por parte de Putin ha fracasado, este intento de, como digo, de ejercer un control sobre Kiev presionando en estos dos territorios, lo que estamos presenciando este 2022 es una guerra total que se extiende a la totalidad del territorio ucraniano. Creo que es importante reflexionar o hacerse dos preguntas. La primera es ¿por qué ahora? Porque es precisamente en este momento, en concreto a finales de febrero, cuando hemos visto esta invasión rusa.
Y bueno, creo que hay diferentes motivos que explican por qué es un buen momento para el presidente ruso o por qué él pensó que era un buen momento para lanzar la invasión. Primero de todo hay que tener en cuenta que Biden, el presidente estadounidense Joe Biden, apenas lleva un año en la Casa Blanca. Entonces, de alguna forma, parece ser que Putin lo que ha querido es sentir un poco cuál era la agenda exterior del presidente estadounidense y ver un poco cómo era su postura en esta crisis, en general cómo gestionaba otra clase de temas de política internacional, por ejemplo, Afganistán. Y lo que ha percibido Putin es que para Biden la prioridad estaba en el continente asiático, de forma que el líder ruso esperaba que de alguna forma Ucrania no provocaría una respuesta o provocaría una respuesta más bien débil por parte del presidente estadounidense. Por otro lado, Rusia ha utilizado este tiempo para conocer también la posición del presidente ucraniano, de Zelensky, que aunque ya lleva más tiempo en el cargo, ya lleva más de 3 años, pero al principio tampoco se sabía muy bien cuál iba a ser su postura en política internacional. Recordemos que Zelensky, bueno, al principio venía de una carrera como cómico. No se sabía muy bien si Moscú de alguna forma podía tener alguna posibilidad de entendimiento con él, pero parece que bueno, quedó claro que no, que Zelensky iba a mantenerse duro en sus posiciones, iba a seguir adelante con el acercamiento hacia la Unión Europea y que además no iba a haber de forma muy favorable el marco de los acuerdos de Minsk, que son los que regulan la paz después del conflicto en el Donbass del año 2014. Y luego el tercero de los actores que hay que mencionar, que Rusia ha sondeado este último tiempo, es la Unión Europea. Putin pensó que si invadía Ucrania se iba a encontrar una Unión Europea débil, dividida. Además, la guerra ocurre en invierno, por lo tanto Rusia esperaba que países como por ejemplo Alemania fueran muy dependientes del gas y que fueran reacios a condenar de forma contundente la ofensiva. Y además en un momento en el que en general el mercado energético es muy inestable. Por lo tanto, todos esos factores le llevan a Putin a considerar que este 2022 era un buen momento para tratar de hacerse por la fuerza con el control de Ucrania e imponer lo que no había conseguido con una guerra más limitada, como decía, en el Donbass o con la anexión de Crimea. La segunda y última pregunta que quería responder ahora es ¿por qué? ¿No? Antes he dicho por qué ahora es un buen momento o por qué ahora Putin pensaba que era un buen momento para atacar Ucrania, pero realmente no he dicho todavía el motivo por el que Rusia considera que esta invasión merece la pena desde un punto de vista estratégico. Y aquí, a lo largo de estos últimos 2 meses, hemos visto 2 teorías. Por un lado, hay quienes consideran a Putin como un actor perfectamente racional, que está legítimamente preocupado por cómo Rusia ha ido paulatinamente perdiendo influencia en el espacio postsoviético y a la vez también preocupado por la pérdida de condición de superpotencia de Rusia, que como todos sabemos tiene una economía de un tamaño más bien reducido. Y bueno, y que todos estos motivos son los que le han llevado a Putin a sopesar de una forma racional que tenía que utilizar la fuerza para hacerse valer. Sin embargo, esta teoría tiene un escollo, y es que a Putin en estas últimas semanas se le han dado infinidad de opciones por la vía diplomática para tratar de evitar una invasión. Se ha reunido varias veces con Macron, ha tenido videollamadas con Biden, incluso en el último momento parece que había una posibilidad de una cumbre entre el propio Biden y Putin. Luego, ese trato de superpotencia que Rusia exigía parece que está a su alcance a través del diálogo y, sin embargo, no lo ha querido. Entonces, una segunda forma de explicar este conflicto es, digamos, viendo a Putin ya no tanto como un actor racional, sino quizá lo contrario. Incluso se dice que ha perdido cierto control sobre la realidad, el actual líder ruso. Se dice que de alguna forma Putin está aislado a causa del coronavirus, que de alguna forma está
paranoico, por así decirlo, por la pandemia y que está prácticamente incomunicado. Se dice además que las únicas personas con las que se rodea son los conocidos como siloviki, que son figuras del antiguo KGB, que como él tienen una visión muy militarista de la política exterior. Y luego incluso se dice que Putin de alguna forma ha caído víctima de su propia narrativa, ¿no? Digamos que como revisionismo histórico de la historia de Rusia, que va prácticamente no, va al Imperio Ruso después de la Unión Soviética, como de alguna forma toda esta narrativa nostálgica de alguna forma ha convencido al propio Putin. Y aquí ya llegamos a la actualidad, a la ofensiva militar, porque parece ser que efectivamente Putin, pues, en su discurso del lunes pasado hablaba de los ucranianos como prácticamente defendiendo una nación inexistente, decía que eran un pueblo controlado por nazis, controlado por drogadictos. De alguna forma, pues parece que Putin ha sido víctima de esa arrogancia, quizá por así decirlo, y contaba con que los ucranianos fueran derrotados en cuestión de horas. Contaba con conquistar Kiev en un par de días y esperaba que el resto de ciudades ucranianas se rendieran casi de forma inmediata una vez la capital hubiera caído y el presidente Zelensky hubiera sido depuesto. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Ha habido un error de cálculo por parte del Kremlin, porque la resistencia ucraniana ha sido mucho mayor de lo que se esperaba y, en definitiva, estos 10 primeros días de ofensiva, desde el punto de vista logístico, han sido un fracaso, con la excepción de Gerson. No hay ninguna gran ciudad ucraniana que esté ahora mismo bajo el control de las tropas rusas. Y en general hemos visto vídeos de tanques abandonados por falta de combustible, de soldados sin víveres para hacer la guerra. En definitiva, una mala logística que se deba a que el punto de partida era, como digo, la rendición casi inmediata de los ucranianos. Y lo que estamos viendo estos días, estos 2 últimos días o 3 últimos días, es como Rusia trata ahora ya sí de adaptarse a un nuevo tipo de guerra, una guerra de larga duración, que pase necesariamente por el uso de artillería, por el bombardeo continuo de los núcleos urbanos para, de alguna forma, derrotar la resistencia ucraniana, y también haciéndose a la idea de que va a ser necesaria una presencia rusa en el país en elevados números y también de una forma más o menos prolongada en el tiempo, si realmente Putin espera hacerse con el control, ya no anexionar Ucrania, pero por lo menos hacerse con el control fáctico del país y conseguir un gobierno que le sea favorable a su visión geopolítica. Bueno, pues con esto ya tenemos el menú suficiente para poder seguir tirando del hilo. Y acompañan a mí mismo, Miguel Pérez de Lema, en el Comité Central de Madrid, Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nada, en principio, por supuesto, darle las gracias a nuestro invitado y, en todo caso, comenzar con este tema de rabiosa actualidad. Muy bien. Y desde Bogotá, Colombia, José Carlos Cámara. Ahí no te llega el invierno nuclear todavía, ¿no? Estamos al calorcito. Está, queridos compañeros, creciente número de seguidores y bienvenido Álvaro, con gran riesgo para nuestras vidas. Si es necesario, vamos a hablar de todo lo que no se ha dicho hasta ahora sobre Rusia, Ucrania y lo que viene. Y desde la ex Unión Europea, en el territorio anglosajón, Londres, está Pablo Dopico. Buenas, Pablo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos los oyentes que seguro que no han tenido suficiente tema de conversación respecto a este conflicto durante las últimas 2 semanas y venimos a darle la gota que colma el vaso, así que vamos con ello. Bueno, pues como yo, no sé si porque estoy desde el móvil, no veo ninguna mano levantada, voy a atreverme a la primera pregunta, que la he hecho al principio.
y es ¿qué pintamos nosotros en esta fiesta? ¿Nosotros como españoles o nosotros a nivel de la Unión Europea? Bueno, yo sobre todo como españoles, porque la Unión Europea quizás sería otra pregunta para... Bueno, pues en primer lugar creo que el discurso de Putin de hace 10 días es potencialmente peligroso para cualquier Estado soberano, porque vimos cómo Putin hacía una especie de amalgama de motivos históricos, económicos, políticos y sociales para justificar una guerra contra un país que en última instancia lo único que estaba haciendo era de forma soberana determinar su política exterior. Entonces, esta narrativa que ahora se utiliza contra Ucrania se puede utilizar en potencia para todo el este de Europa y, bueno, por mucho que España nunca haya estado en la órbita del Imperio Ruso, al final una Europa en guerra nos acabará perjudicando a todos. Es decir, que presenta una forma de entender la política exterior que evoca, no digo que vaya a pasar, pero que evoca a una época de grandes enfrentamientos, incluso de una guerra mundial. Luego ya de forma más concreta, la inestabilidad en Ucrania tiene consecuencias muy reales y muy tangibles en nuestro país. Y bueno, seguro que todos los que nos están escuchando ya lo han escuchado 20 veces, pero es necesario recalcarlo que bueno, aunque España no compra gas directamente de Rusia por todos estos gasoductos, el Nord Stream, el Nord Stream 2 que hemos estado escuchando estas últimas semanas, al final, en la medida en la que un recurso se vuelve más escaso, pues sube el precio, ¿no? Se da una inflación y eso nos va a perjudicar a todos, compremos o no gas ruso. Y no solo va a subir el precio del gas, sino que eso al final pues, se va a traducir a toda la cadena de producción, todos los precios van a subir. Después, las sanciones económicas que está imponiendo la Unión Europea, por supuesto, van a dañar a Rusia, pero van a tener consecuencias negativas también en el territorio de la Unión. Y luego otro papel de Ucrania que es muy importante es que es una gran exportadora de productos agrícolas, ¿no? O sea que, por ejemplo, se habla mucho del gas, pero también productos como el pienso van a ser más escasos y van a subir los precios. O sea que, en definitiva, la guerra va a tener consecuencias negativas, reales y tangibles en nuestro territorio, por mucho que estemos lejos de Ucrania. Bueno, pues sí, la verdad que me lo temía, pero bueno, había que preguntarlo. A ver, Pablo. Yo te quería preguntar, Álvaro, porque lo cierto es que en los días que llevaron a la invasión rusa, no sé si es el sentimiento general o es personal, pero me daba la sensación de que estábamos viviendo casi una pequeña farsa muy mal interpretada por los actores políticos rusos. No sé si recordáis 3 o 4 días antes de la invasión esta escena con un alto mando de la inteligencia rusa en la que él afirma, básicamente bajo la mirada de Putin, que realmente apoyaría la invasión cuando nadie había hablado en aquel momento de invasión. Y en este caso lo hace, entre otras cosas, porque Putin casi que le obliga a hacerlo y le avergüenza delante de todo el mundo. Además de cómo se desarrollaron los eventos, primero apoyando o aprobando, perdón, por parte de la Duma rusa la independencia de estas regiones del Donbass, más tarde clamando que estas regiones o los líderes que ahora consideraban legítimos de estas regiones solicitaban ayuda. Me daba la sensación en todo momento que estábamos presenciando una obra de teatro, como digo, bastante cómica incluso, muy mal hecha, casi como de preescolar.
¿Hasta qué punto esto parece reforzar la tesis de que Putin tenía claro lo que quería hacer desde un principio y los esfuerzos diplomáticos y digamos las condiciones racionales realmente nunca han sido un factor en su intervención? Sí, pues efectivamente, como señalas, toda esa clase de discursos que incluso se ha llegado a especular que estuvieran pregrabados, sobre todo tanto los de Putin como de los líderes prorrusos en Donetsk y en Lugansk, que hablaban de un genocidio y de que iban a dar una orden de evacuar la población, pues parece que esos vídeos incluso estaban grabados antes de los supuestos bombardeos ucranianos. Efectivamente, toda esa clase de vídeos parecen apuntar a la tesis de que Putin había tomado la decisión hace ya tiempo de invadir Ucrania. Concretamente, parece ser que la toma cuando se reúne con el presidente chino, Xi Jinping, en el contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno, y llegan al acuerdo de que la ofensiva va a tener lugar a finales de cuando hayan terminado los Juegos Olímpicos. Me parece que terminan el 23, 24 y prácticamente de forma inmediata ocurre la invasión. Y es más, esta teoría de que la decisión ya estaba tomada no solo nos ayuda a entender muchas de las acciones de Putin, sino que además nos ayuda a entender muchas de las acciones de Estados Unidos. Porque si echamos la vista atrás, vemos que lo único que hizo Biden era realmente dar por sentada la guerra. En ningún momento hizo ninguna contraoferta para que Putin cambiara de opinión, ni le intentó dar ninguna clase de caramelo, por así decirlo, no le hizo ninguna gran contraoferta diplomática porque parece que Biden ya tenía claro cuál era la decisión de Rusia. Y tanto es así que Estados Unidos lo que hace es que coge toda su información de inteligencia y por primera vez una estrategia novedosa la hace pública. Estados Unidos da prácticamente de forma diaria, el propio presidente Biden o el secretario de Estado Anthony Blinken se dedican a dar información de los planes rusos con la única esperanza de entorpecerlos. Por ejemplo, recordemos cuando Biden estaba dando fechas, días muy concretos en los que la ofensiva iba a tener lugar. Y parece ser que realmente estaba de alguna forma queriendo entorpecer el calendario de Putin. Estaba casi parecía que le estaba exhortando a lanzar el ataque, porque realmente es eso lo que quería, era deshacer su calendario, obligarle a improvisar, obligarle a que cometiera errores, porque más allá de eso parece que no se podía hacer nada, que ya la guerra era inevitable. Y otra cosa muy importante que hizo Estados Unidos en las semanas anteriores a la invasión era precisamente avisarnos de esos vídeos de falsa bandera que se utilizarían para justificar la guerra contra Ucrania, hasta el punto de que ya estábamos tan advertidos de que se van a producir esos videomontajes que cuando los vemos casi se reciben de una forma cómica, si se quiere, por parte de la prensa occidental, porque ya estábamos tan advertidos de que íbamos a ver algo de ese estilo, un supuesto ataque químico o un supuesto bombardeo por parte de los ucranianos, que ya cuando lo vemos, pues es casi como si estuviéramos viendo una película. Y esto que digo que estos vídeos no son creíbles, no quiero que suene imparcial, porque creo que es una cosa de sentido común. En un momento en el que Ucrania está totalmente rodeada desde Rusia, pero también de Bielorrusia, habiendo tenido casi 10 años de oportunidad de lanzar una gran invasión contra Crimea o de ponerse a cometer crímenes de guerra en el Donbass, ¿por qué precisamente lo haría en este momento que, como digo, tiene el ejército ruso a las puertas? No tiene ningún sentido. Y aún así, bueno, pues Putin, aunque no conseguía cuadrar una narrativa, pues llega un momento en el que pierde la paciencia y dice que se va a seguir adelante con la ofensiva. Y es lo que hemos visto. Muy bien. A ver, José Carlos. Esto da para un
para un seminario entero de una semana. Es un tema interesantísimo. La verdad es que no puedo dar unos datos absolutamente científicos para determinar que hay un tanto por ciento de ucranianos que sienten esa hermandad con el pueblo ruso, pero sí que hace bastantes años me sorprendió hablar con personas de allí que negaban absolutamente la existencia de Ucrania. Es un hecho absolutamente que no he oído jamás de ningún otro país. Personas nacidas en un país que dicen que ese país no ha existido nunca, no tiene ninguna historia, ninguna entidad. Naturalmente no hemos asistido a la creación de estados, ¿no? Es decir, el pueblo, lo que es hoy Latinoamérica, verdaderamente, pues ahora son unos países que se sienten de ese país, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, etcétera, etcétera, o muy de Argentina, cuando son verdaderamente, desde nuestro prisma evolutivo como europeos, son estados artificiales y que hoy día todavía siguen creando esa magia, ¿no? Esa conexión del ciudadano con su país, pues haciendo sonar el himno nacional todos los días por radio. Es decir, ciertamente los países, pues parece que tenemos esa idea un poquito de que nacieron y que están determinados a ser como tales, ¿no? Cuando incluso el Reino de España también en su momento se forjó y se creó una leyenda, pero realmente Ucrania es un país que ha despertado como tal, en tanto que ha sentido la amenaza rusa, más que en un sentido positivo de configurarse como Ucrania. A veces tengo la sensación de que es más bien en oposición. Bueno, sí, como señalas, al final, efectivamente, cada nación no deja de ser, en cierto punto, un constructo y todo país tiene sus mitos fundacionales, sus leyendas, sus identidades que cambian a lo largo del tiempo. Y también es cierto que como señalas, pues en Ucrania era innegable que alguna parte de la población, que es lo que quería decir al principio, es que es tan arriesgado dar porcentajes, pero bueno, está claro que alguna parte de la población se podría sentir más cercana a Rusia, de la misma forma que también está claro que una parte muy importante de la población quería integrarse más en la Unión Europea e incluso en la OTAN. De hecho, las últimas encuestas apuntan en esa dirección. Pero, claro, el problema es que esa posibilidad de utilizar una mayoría prorrusa a su favor, ese enfoque, digamos, como más político, más pacífico, tratar de esperar a una mayoría social que le fuera favorable, pues ha sido dinamitado por la vía militar. Y como comentaba antes, o sea, ahora mismo vemos como estas zonas más cercanas a la frontera con Rusia, que era donde supuestamente el ejército iba a ser recibido como auténticos libertadores, iban a ser tratados como héroes, ¿no? Porque desde la visión de Rusia es que era eso, que los ucranianos estaban sometidos por unos nazis, literalmente. Entonces, ni siquiera en esas ciudades se está produciendo ese discurso prorruso, sino que al contrario, la violencia con la que están siendo tratados estos 2 últimos días, estoy convencido que incluso al más prorruso del este de Ucrania, pues ahora le tiene que levantar ampollas, porque si es que ciudades como comentaba, como Kharkov, que es donde la población habla ruso, que está a escasos kilómetros de la frontera, y aún así resisten y aún así están siendo castigadas, con lo cual, pues sí, parece que este es un momento fundacional para una Ucrania todavía más fuerte, que se defina
de forma negativa en oposición a Rusia, y que además ya empieza a tener pues también sus propias leyendas. La primera de todas, el presidente Zelensky, que como buen actor que es un titán de la puesta en escena, y no lo digo de forma negativa, pero es innegable que es un líder con buena comunicación política, ¿no? La cercanía con la que trata a los periodistas, la retórica de sus discursos, pues, de alguna forma moviliza a las masas. Bueno, las moviliza fuera de Ucrania como no las moviliza dentro. Luego también se habla del fantasma de Kiev, que es un supuesto piloto ucraniano que ha derribado no sé cuántas naves rusas. En fin, toda esta clase de historias de resistencia que, claro, pues suben la moral de las tropas ucranianas y que van a ser un poco la base pues de la resistencia que se espera que vayamos a ver en los próximos meses, porque nadie realmente, bueno, es verdad que Rusia se le está dando muy mal esta semana, pero nadie realmente espera que un escenario distinto que no sea el de la derrota del ejército ucraniano, y a lo que vamos es a una resistencia que, como digo, va a necesitar pues toda esta clase de elementos para mantenerse motivada y mantenerse cohesionada, y luego, por supuesto, el apoyo logístico y militar de la OTAN. Bueno, falta Gonzalo. ¿Todavía no tiene otra pregunta? Sí, haría la siguiente pregunta. Analizando un poco en términos geopolíticos lo que es el desarrollo de los conflictos mundiales, yo preguntaría, dentro de lo que son los motores de la historia, que al final no dejan de ser la violencia, como decía ya Billy Joel, "We didn't start the fire", pero aún así tenemos que convivir con ella. Preguntaría cuáles son los desencadenantes de esa violencia que hace de motor de la historia en geopolítica. Quiero decir, al margen, ¿existe algo que no sea la mera economía y el puro reparto interesado de recursos más allá de esto para que todo cuanto conocemos como geopolítica se dé? Bueno, pues como digo, parece que aquí ha habido un elemento muy personal en esta guerra, porque desde el punto de vista económico esta guerra es un tiro en el pie para Rusia, pero parece que, a pesar de todos los indicios, todas las sanciones, que por mucho que hayan sido duras, pero más o menos ya se había hablado del SWIFT, ya se había hablado del Nord Stream, ya se había hablado de sancionar los oligarcas. Es decir, se sabía que la respuesta iba a ser más o menos contundente, pero se sabía que iba a haber respuesta económica. Se sabía que, bueno, pues que controlar el Donbass o que controlar Crimea son territorios que, como todos los territorios, tienen aspectos positivos, tienen determinados recursos. Por ejemplo, está la posibilidad de permitir el acceso del agua a Crimea, que sufre una crisis hídrica. Pero parece ser que no son ninguno de estos motivos los que han determinado la guerra. Parece ser que ha sido pues la ambición personal de un líder y de su entorno, con una visión pues nostálgica de la Unión Soviética, y luego, por otro lado, quizá por el convencimiento por parte de Putin de que la Unión Europea, o de que la OTAN, o en general de que Occidente como adversario es un rival débil. Ya hizo una primera prueba en Georgia, se ha enfrentado también directamente, pero se ha enfrentado con los intereses occidentales en Siria, en otros países de Oriente Próximo. Vimos cómo también hace finales de 2021, a principios de 2022, consiguió que Mali expulsara al ejército ruso y que lo sustituyera por mercenarios de Wagner, que es una compañía rusa. Entonces, pues parece que sí, que es, por un lado, por supuesto, habrá motivos económicos que puedan ser que algo ganará Rusia con esta guerra. Puede ser
desde el punto de vista económico en el largo plazo, pero con los números en la mesa, por el momento no se explicaría solo la guerra. O sea que hay que tener en cuenta, en definitiva, factores también humanos en explicar este conflicto, creo yo. Vale, tienen la mano levantada a la vez José Carlos y Pablo. Si queréis, como ya hemos hablado un poco en general, vamos a intentar hacerlo preguntas un poco más rápidas para que nos dé tiempo, porque esto, por lo que se ve, de una cosa se va a otra y que nos dé tiempo a repasarlo todo. Si quieres, José Carlos, que se había quedado por el micro cortado. Dale ahora. Bueno, mientras encuentra el botón. ¿Ahora sí se me oye? Sí. Vamos allá. Me resisto a creer, y si leemos los medios de comunicación, hay una insistencia en que es una réplica del ejército rojo que vuelve el comunismo a través de Putin. Me resisto a creer que es un simple delirio nostálgico, las decisiones de Putin, y por una razón, porque le tengo por uno posiblemente el líder más decidido que existe en este momento en el planeta Tierra, en contraste con los burócratas europeos y el 50 años subido al coche oficial Joe Biden, a pesar de que solo lleve un año como presidente. Me cuesta creerlo. Sí, a ver, evidentemente hay un pozo de fondo y una preocupación que como digo, es legítima en Moscú, que es la pérdida de influencia en un espacio que hasta hace muy poco estaba controlado desde Rusia. Y bueno, por ejemplo, pues la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN en el futuro muy a largo plazo, porque ya sabemos que para unirse a la OTAN hay que cumplir toda una serie de requisitos, o sea que no iba a ser de la noche a la mañana, pero claro que tiene sentido que a Rusia le preocupe la idea de que haya misiles de la OTAN en su frontera, y claro que tiene sentido que le preocupe que Estados Unidos intente influir en el este de Europa sin tenerlo en cuenta, o en otras zonas del planeta. O sea que, es decir, yo no trato de decir que la decisión sea un capricho de Putin totalmente irracional. Lo que sí creo que está muy errada es la decisión que ha tomado, porque si cogemos esto, si es esto lo que pensamos que racionalmente Putin espera conseguir, los medios no parecen ser los más idóneos, porque ahora vemos que una Rusia que está mucho más desconectada de la economía mundial, que tiene menos, parece que va a tener menos peso también en general en los organismos internacionales, en toda clase de eventos, en Eurovisión, en competiciones deportivas, y que ni siquiera ha conseguido amedrentar a otros países, sino que al contrario, lo vimos ayer como Georgia pedía unirse a la Unión Europea. Es decir, que no ha conseguido un mayor respeto o una mayor proyección a nivel internacional. Al contrario, se ha visto consolidada una imagen de paria, que incluso China se abstuvo en la votación de la Asamblea General. Y no solo eso, sino es que además desde el punto de vista militar, por mucho que, como ya he dicho, yo imagino que tarde o temprano podrán reajustar sus planes y eventualmente conseguir la victoria, está siendo un fracaso por el elevado número de tropas rusas que han fallecido, que tampoco hay una estimación a la que me quiera agarrar en exclusiva, pero vamos, se ha hablado desde una horquilla que puede ir de los 4.000 incluso a los 9.000, que es la ucraniana, que es evidentemente la más inflada. La propia Rusia ha reconocido muertes y ha hablado de bajas.
y luego toda la evidencia innegable de material biográfico que estamos viendo de tanques abandonados, de soldados buscando comida en supermercados, de vehículos con los neumáticos atrapados, de comunicaciones por radio interceptadas. Entonces, por mucho que haya una lógica que de alguna forma, no es que la justifique moralmente, pero que nos ayude a entender esta decisión, el plan sobre la marcha parece que está muy mal ejecutado, y en ese sentido sí que, bueno, yo evidentemente no tengo ningún acceso ni a Putin ni a su círculo, pero sí que parece que de alguna forma no es ya esa imagen que teníamos como de un burócrata perfecto, que quizá también al final es una visión incluso un poco sesgada por nuestra parte, ¿no? Porque nos imaginamos como un burócrata del KGB frío, sin ninguna clase de sentimientos, pero bueno, Putin será una persona como cualquier otra que se puede frustrar, que puede tomar decisiones improvisadas, y por supuesto también su círculo, que no quiero personalizarlo todo en él. Y pues eso es a lo que voy, que de alguna forma su cálculo logístico concreto está siendo errado. Pablo, que sigue con la mano levantada. Sí, siguiendo un poco con este tema, y también en relación a lo que quizá comentaba Gonzalo antes, había escuchado recientemente, entre las mil cosas que se dicen de esta guerra en los últimos días, una tesis que vincula también la posibilidad de que Putin haya decidido dar el paso ahora con una pérdida de popularidad dentro del país. Y obviamente esto también supone, en el caso de que exista una posibilidad de que Putin pierda el poder dentro de Rusia, esto también tiene obviamente una influencia entre aquel círculo económico-político que se beneficia de que el régimen de Putin esté en el poder. Y que como resultado de esta pérdida de popularidad o de esta pérdida de confianza del pueblo ruso en Putin, y también quizá a lo mejor coaccionado de alguna forma también por estas élites que se benefician de la presencia de Putin en el poder, decían algunas fuentes que a lo mejor Putin ha podido tomar estas decisiones de cara a dar, digamos, un golpe maestro que le permita de alguna forma ganar cierta popularidad en base a esta nostalgia que a lo mejor pueda existir dentro de cierta población en el país ruso. ¿Qué credibilidad consideras, Álvaro, que puede tener esto? Y sobre todo también, ¿qué influencia puede tener el hecho de que Putin tenga más o menos popularidad cuando al final hablamos de un régimen autocrático, o un régimen en el que básicamente no hay oposición porque los pocos que quedan están en la cárcel? Bueno, pues yo creo que si su expectativa es que esta guerra le hiciera más popular, por lo menos en el corto plazo va a ser un fracaso. Y si ha tomado esta decisión esperando mejorar su imagen pública, creo que se ha equivocado. Porque las sanciones económicas van a castigar, como todas las sanciones, salvo las sanciones que se conocen como sanciones inteligentes, que tienen un efecto muy limitado, que son pues, congelar activos, limitar los viajes, ¿no? En definitiva, sancionar a individuos muy concretos. Pero bueno, las sanciones que estamos viendo van a tener consecuencias en toda la población. Me parece que era ayer que Mastercard dejaba de operar en Rusia, y hemos visto también imágenes de larguísimas colas de personas esperando para retirar dinero, la bolsa que ni siquiera se atrevía a abrir por el temor al batacazo del rublo. O sea que en definitiva la población va a sufrir.
y yo no sé si esa inyección de fervor nacional que puede ir acompañada de la victoria en Ucrania va a compensar todo este sufrimiento concreto y económico que les va a tocar a los rusos en la cartera. Luego, además, por otro lado, porque va a haber muertes rusas. Lo estaba comentando antes, el número de soldados fallecidos es elevado. Y eso pues es un padre, un hijo, lo que sea, que fallece y que afecta a su familia. Y bueno, precisamente ese fue un factor importante en la estabilidad de la Unión Soviética, fue la guerra de Afganistán. Fue el goteo continuo de noticias de soldados soviéticos falleciendo en Afganistán, y que además es algo que ha lastrado también a Estados Unidos en Irak, también en Afganistán, con lo cual eso le va a perjudicar su imagen. Claro, que igual, como esperaba una victoria muy rápida, una victoria en cuestión de semanas, y una respuesta europea débil, pues ha podido ser ese el error de cálculo, pero desde luego creo que la opinión rusa no va a haber este conflicto. Habrá quien le guste ver una Rusia potente reafirmándose internacionalmente, pero incluso a esos les va también molestar la dimensión material de la guerra. Y hablando también de los oligarcas, de esta élite económica que apoya a Putin, pues desde luego ellos tampoco van a ver favorablemente el conflicto, porque son los que más tienen que perder. Se ha hablado incluso de la posibilidad ya no solo de congelarle sus activos en la Unión Europea, sino incluso de embargarlos directamente. Me parece que era Francia la que estaba explorando esta posibilidad. O sea que si es una decisión exógena a Putin, que de alguna forma le han convencido por intereses económicos, pues no lo creo. Yo creo realmente que es una decisión que parte de él y como digo, de su entorno más, bueno, no necesariamente, sí, de un entorno con una mentalidad quizá más propia de la Guerra Fría, en la que se esperaba que por la vía militar se resolverían los problemas. Y Bueno, perdón, pues ya solo para darle sí. la puntilla a este respecto, ¿tú crees que, si como dices, al final es cierto que por lo menos el fracaso en un primer momento de esta invasión pues, supone o puede suponer también una impopularidad creciente, pero ¿crees que esto realmente puede tener algún, digamos, alguna influencia o algún desenlace a la hora de hablar del mantener a Putin en el poder en Rusia o realmente está totalmente blindado? Yo creo que está blindado. Yo creo que mientras mantenga el control del aparato de seguridad, bueno, y de hecho es que cuando Putin llegó al poder en el año 1999, 2000, ya hubo como un primer intento de los oligarcas de alguna forma de ir por libre, y Putin abrió investigaciones a través de la Fiscalía contra muchos oligarcas. Alguno de ellos acabó detenido, se les revocó las licencias. O sea que, en definitiva, mientras Putin controle la estructura de Estado, puede atarles, y esta idea de una rebelión de oligarcas contra él pues la puede abortar. Incluso ya más allá de las vías legales, o como digo, de una utilización de los aparatos de Estado, pues ya hemos visto que Putin no tiene ningún problema en recurrir a acciones como, por ejemplo, envenenamientos, asesinatos, desapariciones. O sea que no creo que realmente ningún oligarca esté en la posición de provocar un cambio de régimen en Rusia. Y además me gustaría señalar que tampoco sabemos hasta qué punto esto nos sería favorable. Que ahora mismo, estos últimos días, estamos viendo como una fantasía el escenario en el que alguien depone a Putin
pero no deja de ser inestabilidad en un país con armas nucleares y que puede salir bien o puede salir mucho peor. Puede venir un perfil militar con una línea todavía más dura, puede, al contrario, venir alguien muy débil que dé una época de malestar y de inestabilidad, como digo, también con el tema de las armas nucleares. Puede ser una ventaja para que China tenga todavía más proyección internacional en Asia Central, con lo cual no creo que vaya a caer Putin, pero tampoco pensemos que eso resolvería todos nuestros problemas. Pues voy a intentar hacer un pequeño cambio. Por supuesto, dejando claro que nuestra opinión, en el caso de tenerla, es que estamos en el lado correcto de la historia, estamos muy a tope con Eurovisión y con la UEFA y sobre todo con el señor YouTube, al que saludamos. Pero aquí a veces sacamos a un personaje que es el señor loco para dar juego, que lleva la contraria a cualquier discurso generalizado, porque es la manera de darle todas las aristas a cualquier cuestión. Y aunque no nos representa, el señor loco, por ejemplo, ve este caso de una manera muy extraña. Él dice que la Unión Europea y su supuesto socio, que es la OTAN, pero que a veces es socio y a veces no, de unos sí y de otros no, nos preocupa mucho si Georgia o Ucrania van a ser de la OTAN, pero en cambio Ceuta y Melilla están excluidos. Cosas como esa al señor loco le llaman la atención. Pero además él cree que la Unión Europea no solo no tiene razón y no es un actor inocente e inofensivo, sino que es un actor agresivo y expansionista que además ha llevado a una situación insostenible a alguien que en principio era un aliado comercial no solo útil, sino imprescindible, porque estamos en un escenario de crisis económica que no se soluciona, con hiperinflación y en un continente que carece del recurso básico para la supervivencia, que es la energía que nos proveía a un precio magnífico este aliado comercial. Y sin embargo, en lugar de llevarnos bien y pasarle la mano por el lomo al tigre, lo que hemos hecho es azuzarle sin escuchar sus avisos hasta que ha saltado, no sabemos hasta qué punto, porque se ve acorralado y sabe que este acoso no va a parar. Queremos imponerle nuestra visión del mundo, nuestra forma de vida y hacernos con sus recursos y su soberanía. Eso es lo que opina este señor loco. Además, él cree que nuestros supuestos líderes son unos irresponsables, porque no están defendiendo nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra prosperidad, sino que nos están llevando a una situación que no queremos, que no entendemos y que nos gustaría que no estuviera ocurriendo y que debería materializarse solamente en negociar. Y negociar es aceptar parte de lo que el otro tenga que decir, no solamente imponerle nuestra propaganda a base de solo poner durante 14 horas al día en televisión testimonios lacrimógenos o imágenes falsamente victoriosas que todos sabemos que están preparados porque la guerra es básicamente propaganda en cualquier caso. Entonces, ahora ya volvemos a meter la jaula al señor loco y intentamos, si queréis, entre todos, ver si puede tener algo de razón o si solamente lo que nos dice la televisión es lo que está pasando y no hay nada más. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Bueno, pues yo creo que es muy importante aceptar que no se puede aplacar a Putin, que
si de alguna forma hubiéramos cedido Ucrania, esto hubiera puesto fin a la tensión entre el mundo occidental y Rusia, y que de alguna forma se hubiera dado por satisfecho, y que esto hubiera sido el principio de una época dorada de paz internacional. Porque, como decía al principio, Putin ha fijado sus objetivos en todo el espacio postsoviético, y es un discurso que va a chocar con la Unión Europea, pero que también puede chocar con China. Es decir, no creo que haber renunciado a Ucrania hubiera dado estabilidad en el largo plazo al mundo. De hecho, creo que hubiera dado pie a una Rusia todavía más agresiva en su política exterior. Después, respecto a que nuestros líderes han tomado una decisión que no nos beneficia a la hora de decidir plantarle cara a Putin, pues bueno, aquí decir dos cosas. Por un lado, que desde el punto de vista energético, llevamos mucho tiempo necesitando independencia de Rusia, porque incluso aunque Moscú fuera un aliado fiel de la Unión Europea, es necesario que se diversifiquen los activos, y es necesario cazar lo que tanto se ha defendido estos últimos días, ¿no? Pues una especie de autonomía estratégica. No puede ser que tantísimos países sean totalmente dependientes de la decisión de Putin o en general de la decisión de un país extranjero. Con lo cual creo que, bueno, es que esto surge en esta coyuntura, pero que es una transición más necesaria, ¿no? Por ejemplo, y que además puede dar pie a también una transición hacia otros tipos de energía. Y que bueno, que luego después que la guerra va a tener también todas las consecuencias negativas, que son los efectos colaterales de las sanciones, y que nos van a perjudicar, sí, pero creo que es algo que a lo largo va a merecer la pena, porque creo que realmente lo que estaba comentando ahora, que si realmente la alternativa a pasar el mal trago ahora en Ucrania era, yo qué sé, pasarlo dentro de unos años en las repúblicas bálticas o en cualquier otro escenario. Es decir, creo que es necesario que de alguna forma nos posicionemos con fuerza para seguir, también conseguir una mayor estabilidad, porque de alguna forma lo que se está haciendo ahora, nadie pretende realmente ganar la guerra en Ucrania. Realmente lo que se está haciendo ahora es alterar el cálculo de cara al futuro. Es decir, se le está diciendo a Putin que, ojo, que puede ser que tomes Kiev, pero que sabemos responder, que somos un rival geopolítico fuerte y que nos tienes que tomar en serio. Entonces, en ese sentido, creo que estamos un poco comprando paz para el futuro, y que Ucrania, incluso si se quiere, eso es un poco como el chivo expiatorio. Está siendo el sacrificio para que la Unión Europea se posicione, pero nadie baraja seriamente una victoria de los ucranianos, o por lo menos nadie que haya leído recientemente, aunque todo cambia rápido. Y ya por último, que la OTAN es un actor que busca expandirse y que ha llegado a una situación que era insostenible, pues puede ser que hayamos pecado de eso, pero que no hay que olvidar que a Putin se le ofrecía una solución negociada, y que también fuera una solución recíproca. No tendría ningún sentido hablar de limitar la influencia de la Unión Europea o de la OTAN o de Occidente en general en Ucrania, mientras Rusia ocupa o tiene influencia en Abjasia, en Osetia, en Transnistria. Es decir, que si realmente el problema era ese, si realmente lo que se buscaba era configurar el teatro de seguridad
de Europa del Este, esa opción aparentemente se le ofrece a Putin y esa opción no le interesó. O sea que en este sentido creo que no somos responsables de la crisis. Muy bien, a ver si alguien más quiere seguir el hilo. José Carlos, ¿tienes la mano? Yo mi pregunta es que yo entiendo que todos los que estamos aquí somos europeos y nos importa mucho nuestro continente, pero al planeta yo creo que cada vez menos. Realmente, claro, es natural que demos nuestro punto de vista, nuestro prisma desde el lugar en el que estamos, pero yo creo que hay otros focos que van creciendo en importancia y algunos ya han superado Europa, como es Asia. Y luego, en cuanto a intereses, no, me parece mucho más sugerente Latinoamérica, África, sus reservas, sus recursos, que ponerse a invadir ese cacho tierra de ahí de Ucrania, aparte que tenga su gas o sus materias primas, pero vamos, que verdaderamente donde está la mandanga de futuro es fuera de Europa, absolutamente. Sí, totalmente de acuerdo y un motivo más para pensar que esta guerra ha sido un error, porque desde el punto de vista ruso, porque en los últimos años hemos visto cómo Rusia, quizá imitando el modelo chino, que es como más diplomático y económico, pues hemos visto cómo Moscú ha tratado de ganar influencia en América Latina, que me parece que prácticamente se ha duplicado su comercio con la región, lo mismo en África. Hemos visto como RT, nunca ha quedado mal, pero RT, la televisión vinculada al Kremlin, era un medio solvente y que más o menos tenía su audiencia y su influencia, y que sin embargo ahora va a ser probablemente, como digo, de alguna forma limitado su control. Hemos visto como tantísimos figuras importantes, sobre todo en Alemania, que de alguna forma acababan en los consejos directivos de empresas rusas. O sea, hemos visto como toda una red de los oligarcas también en Londres. De hecho, es que en Londres hay un libro que habla del hondogrado, por el grado de influencia que tienen los oligarcas rusos en el mundo financiero de Londres y en el mundo deportivo. Entonces, toda esa red que con criterio había construido Rusia, efectivamente sintiendo que lo importante ya no es solo Europa, sino que América Latina y África es el futuro, también se está evaporando de la noche a la mañana. Con lo cual creo que sí, que más a favor todavía de esta idea de que la guerra no ha sido una decisión muy sopesada por parte de Rusia, porque todo eso se va a deteriorar, por lo menos en el corto plazo, por algo que, bueno, pues que como tú dices, Ucrania tendrá sus recursos, pero no es Midas, no ya con esto Putin se hace con el control de Ucrania y ha resuelto todos sus males, con lo cual creo que ha faltado eso, creo que ha faltado sopesar pros y contras. Gonzalo, tienes el micrófono apagado. Así es. Y ahora otra vez. Ahora. Me parece que ahora funciona así. No, quería sencillamente decir que en principio, bueno, más allá de la necesidad de buscar salidas a mares cálidos, francamente, como es Odessa o otro tipo de puertos, creo que tampoco tiene mayor interés, aunque aún así, en un término de expansión globalista, creo que es suficiente como para considerarlo como un elemento importante. Más allá de que también la teoría de expansión de Magan, en cuanto a lo que era el control y proyección marítima, es esencial para cualquier continente. En todo caso, sí quería plantear cómo la guerra en tiempo real, ya desde las imágenes en infrarrojo, en los ataques estadounidenses sobre Irak en el año 90,
activaron precisamente la espoleta de lo que es la concepción de la guerra como un elemento televisivo. ¿En qué medida esto ha cambiado la dinámica de la guerra? ¿En qué medida el hecho de hacer de la guerra en tiempo real un producto televisivo ha podido incluso alterar dinámicas que pueden hacer y llevar a que realmente se convierta todo esto en una escenificación de potencia en el cual incluso el arma nuclear pueda llegar a ser contemplado como una opción para lograr la máxima audiencia? Bueno, pues sobre todo también en televisión, pero yo sobre todo veo en redes sociales lo que comentas, que se está haciendo una cobertura de la guerra muy en el aquí y en el ahora, y es en el que aquí y ahora Ucrania resiste, y que de alguna forma es un mensaje autocomplaciente, porque creo que un análisis más sosegado, teniendo en cuenta las capacidades reales de ambos ejércitos, indican que Rusia puede ganar en el conflicto. Entonces creo que en ese sentido nos estamos equivocando, porque nos estamos centrando mucho en los vídeos y mucho en esto, en las imágenes de tanques abandonados, en las imágenes de soldados rindiéndose, soldados rusos me refiero, de deserciones, y creo que esto es un error, porque aquí ahora nos viene bien, pero dentro de unas semanas, cuando las noticias no empiecen a ser tan favorables, pues nos va a perjudicar esta forma en la que estamos cubriendo la guerra en Ucrania. Luego después, también he visto que ha habido quizá poca autocrítica en algunos medios que han hecho un giro copernicano. Hace 2 meses la guerra en un farol, y ahora no solo es que la guerra sea una realidad, sino que es que además estamos a 1 minuto de la guerra nuclear. Y creo que esto no es así, y creo que se debería evitar esta clase de noticias que son un poco lo que se conoce como clickbait, ¿no? No sé si era ayer o antes de ayer, que estaba leyendo un artículo que decía cómo sobrevivir a un ataque nuclear. Creo que esto no beneficia a nadie. Pero bueno, sí, más allá de Ucrania, es una nueva realidad de cualquier evento político que hay que tener en cuenta que vivimos interconectados. Y para mí el mayor ejemplo de esto sin duda es la primavera árabe. Vimos cómo la primavera árabe se gestó enteramente a través de las redes sociales, y que consiguió movilizar a la ciudadanía, no de un país, sino de una región entera. Con lo cual, pues habrá que tener en cuenta para el futuro la importancia de esto en guerras, en procesos electorales, y aquí podríamos hablar de las elecciones de Estados Unidos, del referéndum de Escocia. El Brexit no está tan claro, pero también parece que ha habido cierta manipulación o cierto intento de manipulación. Luego, sí, en definitiva, las redes sociales hoy son un aspecto más del arsenal con el que cuenta cualquier país. José Perdona, Carlos, si ves pequeño levantada, comentario. si la tienes de antes o es la misma de ahora. Bueno, espera, había empezado Pablo. Esto no paramos, pero sí, le dejo gentilmente el puesto a Pablo. No, era solo un pequeño apunte al respecto del último que acaba de comentar Álvaro. Y es que me da la sensación de que si existe una guerra subyacente en relación a las redes sociales, claramente hay ciertos países, y Rusia está entre ellos, que la tienen ganada desde hace tiempo, entre otras cosas, porque son países o son, digamos, grupos criminales o no sé si se pueden considerar como tal, pero por lo menos grupos organizados que tienen menos escrúpulos que cualquier estándar occidental a la hora de atacar de forma
digital, por así decirlo, a los diferentes países y de orquestar ataques a través de las redes sociales que se han convertido en un elemento cotidiano para cualquier país en cualquier parte del mundo hoy en día. Y en este caso yo creo que sinceramente, como digo, hay ciertos países que tienen de momento ganada la guerra o vamos en el camino de ganarla en ese respecto porque no tienen el freno echado al respecto. Bueno, es que además, fíjate, tú mismo lo has dicho, no sé si son grupos criminales o no, y ese es parte del problema, que ni siquiera todavía tenemos claro un marco legislativo y una regulación de derecho internacional que nos ayude a describir, a entender estos fenómenos y a combatirlos. Y luego también está el otro problema que planteas, que es cuál es la reciprocidad, porque si Estados, bueno, incluso sin países, si un país X manipula las elecciones del país Y, eso legitima ahí para que haga una acción del mismo tipo en el otro país, o tiene que responder conforme a unas normas. No tenemos todavía nada de esto claro. Y bueno, se ha dado pequeños pasos en esta dirección, ¿no? Por ejemplo, ahora cada vez que una cuenta vinculada a cualquier gobierno pone un tuit, se menciona explícitamente que es eso, que es una persona vinculada a una administración, o te advierte de que determinados medios son potencialmente peligrosos o que las noticias pueden ser una fake news. Claro, todo esto viene con un debate, ¿no? Que es cómo se puede combatir toda esta clase de acciones y hasta qué punto vulnera la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no? El derecho a la información. Claro, es un debate totalmente distinto al de Ucrania, que también podríamos estar hablando horas, pero bueno, si pudiera decir, para mí lo más importante es trabajar en lo que se conoce un poco como la resiliencia social, ¿no? Es decir, formar a las personas para que tengan un poco las herramientas ellas mismas para ser capaces de discernir lo que es un bulo de lo que no. Y aquí hay cosas muy concretas. Yo, por ejemplo, hace un par de meses estuve en un curso de fact-checking que decía algo tan sencillo como si te dicen que un vídeo está grabado en otro país, pues fíjate en algo tan sencillo como en qué sentido está la carretera, ¿no? Si es como si fuera en los países de la Commonwealth o no, o si te dicen que un vídeo está grabado en verano y es nieve, o sea, sí. Tenemos que darnos como toda esta clase de herramientas sin necesidad de que una persona sea experta en inteligencia, pero bueno, esta clase de herramientas para ser nosotros mismos capaces de combatir estas cosas. Y luego, por supuesto, pues eso, una legislación más potente y unos mecanismos de guerra híbrida para ser capaces de dar respuesta a esta amenaza. Sí, lo único que la guerra híbrida supongo que tiene muchas direcciones. No quiero sacar otra vez al señor Loco, pero el señor Loco dice que la guerra híbrida se dirige contra su propia población desde hace por lo menos 2 años. Pero ese sí que es otro tema que no vamos a tratar. Bueno, en eso estoy convencido de que el señor Loco puede tener algo de razón. Sí, pero no lo podemos decir. A ver, está José Carlos y luego Gonzalo. Micrófono. Estás a punto de ser concejal por Tomelloso, José Carlos. Ya está. Venga. Bueno, que sobre ese tema que ha sacado Pablo, que es también interesantísimo, efectivamente da para otro programa. Sabes, Álvaro, que a la tercera visita regalamos una taza del programa. Por lo tanto, si quieres, algún día hablamos de las redes sociales, te invitamos, si a los demás les parece bien. Solo diré, yo como periodista sí soy partidario de que las personas tengan las herramientas para identificar, discernir y sospechar
pero también es cierto que una red social, como dijo Gila, ¿no? Una red social bloqueó a un político. Bueno, yo te quería preguntar, ¿para cuándo la reunificación de China después de esto? La reunificación de China, ¿te refieres a que tenga una mayor cercanía con Rusia, un mayor control sobre Rusia? A Taiwán, a Taiwán. ¿El qué, perdón? A Taiwán. A Taiwán. Bueno, es que China realmente para China no es la forma ideal de resolver esta crisis. China realmente por lo que apuesta es por una política mucho más sutil, por crear dependencias económicas, por en general ganarse el visto bueno en organismos internacionales como la Asamblea General. Es un enfoque más a largo plazo en el que de alguna forma va mucho más allá que Taiwán, va de alguna forma a convertirse o a intentar convertirse casi en un poder hegemónico con un control mucho mayor de la economía global, con una mucha mayor influencia en el discurso público internacional. Entonces, de hecho, incluso se habló de una posibilidad de que fuera coordinado, ¿no? Se habló de que de alguna forma dividieran un poco la atención, que mientras Rusia se hacía con Ucrania, China lanzara otra ofensiva militar. Pero realmente no creo que sea esa la estrategia por la que esté apostando China. Creo que, por lo menos por ahora, va a seguir en su línea de soft power, si se quiere decir, de economía y política. Y bueno, es que, por ejemplo, si se mira en el mapa de África, se ve muy claro cuantísimos estados tienen infraestructura clave prácticamente cedida en su totalidad a China, tienen su deuda pública comprada por China y comprada y doblada. O sea, que al final es una estrategia distinta y que, por supuesto, hay que tomarla igual que en serio que la vía militar. Pues vamos a ir terminando. Gonzalo tenía la última pregunta preparada. Sí, era en relación precisamente a lo que es la concepción de una amenaza. Una amenaza lo es en la medida en la que jugamos con una debilidad inherente. Y esa debilidad, en términos de coyuntura en nuestros mercados, se basan en un principio básico que se ha podido ver a lo largo de las crisis del COVID-19 y en relación realmente al desencadenante del poder que tiene sobre nosotros otros estados en términos energéticos. Por tanto, yo preguntaría, debido precisamente a que Occidente se ve afectada precisamente por su grave carencia inherente de capacidad productiva en términos fácticos de una gran cantidad y variedad de productos, además de energía per se, hasta qué medida todo ello no es resultado precisamente ideológico en torno al principio de lectura capitalista por el cual nosotros hemos elaborado y izado la bandera del outsourcing o de la subcontratación como el elemento esencial que ha permitido realmente a las empresas establecer un principio de beneficio sobre sus resultados, pero que sin embargo nos ha llevado en términos nación y en términos Estado a una debilidad inherente en términos productivos y energéticos que a día de hoy estamos pagando. Y que son el desencadenante, por supuesto, también en términos de debilidad de las amenazas que otros conflictos puedan llevar hacia nosotros. Sí, comparto parte de la reflexión, pero por otro lado también hemos visto estos días cómo todavía un grupo muy reducido de estados tiene un control muy férreo de la economía global. Hemos visto cómo en apenas una semana Rusia se la ha aislado de todo y que con unas cuantas decisiones que consisten en firmar en papel o hacer una declaración,
pues a Rusia realmente se le ha aislado de todo, se le ha hundido su moneda, se ha provocado un pánico en la población, lo que comentábamos antes de las colas de gente para sacar dinero, con lo cual, bueno, pues creo que nuestro actual configuración económica, claro que tiene sus riesgos, pero que todavía tenemos herramientas para poder resolver crisis como esta. Y bueno, luego también reflexionar sobre que Rusia no plantea ningún modelo económico alternativo, ¿no? Que o sea, esta no es una guerra ideológica en la que Rusia venga con un modelo económico nuevo y que de alguna forma no, realmente, bueno, incluso se puede argumentar que al final, pues del conflicto de la Guerra Fría entre el capitalismo puro y el comunismo, pues igual nació un poco en la Europa de Estado social y de derechos, pero que no estamos en esta hora. O sea, que realmente ahora mismo Putin no nos plantea ninguna alternativa. No en términos de alternativa económica, pero sí en la medida en la que precisamente nuestra lectura justamente económica de cómo procedemos nos lleva precisamente a unas debilidades inherentes como Estado y como nación que nos hacen susceptibles de ser precisamente arrastrados por conflictos como este, con peores bazas que lecturas que tuviesen una consideración a lo mejor más conservadora y que tuviesen una menor pretensión de intentar llevar a una maximización de beneficio a cualquier coste. Sí, ya te digo que efectivamente comparto el análisis de que nuestro actual modelo económico nos hace vulnerables en ese aspecto, lo mismo que comentábamos antes, lo mismo que al final el hecho de que seamos estados democráticos también nos hace especialmente vulnerables a actos como de desinformación, de manipulación electoral, todo lo que comentábamos. Bueno, pues con esto arreglado, ya hemos arreglado la geopolítica euroasiática. Como decía Orwell, nunca hemos estado en guerra con Estasia, así que pasamos al minuto de gloria, que le vamos a dar todas las gracias a Álvaro y le dejaremos que él nos dé el último mensaje. Si quiere, José Carlos, empezar él con su micrófono incorporado. Bueno, como he hecho muchas preguntas a lo largo del programa, he chupado cámara, solo me limito a darte las gracias, Álvaro. Muy interesante, muy completo y nada, hasta la próxima. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y espera, que vamos uno por uno. Sí. Somos así de educados. Democráticos. Gonzalo. Bueno, pues obviamente darte las gracias, Álvaro, por tu magnífica exposición. En cierto modo, bueno, ha sido absolutamente esclarecedora y te deseo todo el éxito y también a tu medio el orden mundial. ¿Y Pablo? Yo también, nos faltaría más agradecerle a Álvaro que esté con nosotros y el Orden Mundial por ponernos en contacto. Y nada más que despedirme esperando que y deseando que esto se resuelva cuanto antes, porque si no me temo que nos tocará en algún momento otros triálogos al respecto. Y creo que con uno espero que tengamos suficiente. Emitiremos desde el búnker. Y por mi parte, también le doy las gracias a Álvaro de Argüelles y recomiendo vivamente el orden mundial. Y me he quedado con varias ideas. La primera, que tenemos que estar todos orgullosos de poder comentar cuestiones como esta, reconociendo que no sabemos y haciendo preguntas que puedan interesar a otros que sepan tan poco como nosotros, y en lugar de aumentar el ruido o ser militantes de quien sea que esté soltando la pasta. Aquí, como nadie suelta la pasta, pues no hay peligro. Otra cosa que me ha llamado la atención es lo último que ha comentado Álvaro sobre que Rusia no propone algo especialmente diferente. Quizá el problema
es que no terminamos de entender que Rusia lo que propone es algo que es muy importante para ellos, y es su supervivencia, y no formar parte de algo que le quitaría su propia soberanía. En este caso está claro que esa soberanía está controlada por esto que llamamos ahora los oligarcas, como si no hubiera oligarcas fuera de Rusia. Y por último, me quedo muy preocupado con lo que has dicho de la influencia de Rusia en Abjasia. Me quedo preocupado por Abjasia, pero bueno, no tengo suficientes problemas en la vida. A partir de ahora, Abjasia lo voy a poner en mi lista. Y nada más, te dejamos que nos digas tu último mensaje y muchas gracias. Bueno, pues yo simplemente destacar un poco que es importante hacer un análisis general y pausado y sosegado como el que hemos hecho hoy. Decir que a pesar de que las noticias que estamos viendo estos últimos días, hay que ser realistas, y lo más probable es que Rusia consiga una victoria militar en Ucrania. Que esto sirva para reflexionar sobre el horror de la guerra, porque creo que es algo que en Europa se nos había olvidado, pero esta no es la primera incursión militar que realiza Rusia o que realiza cualquier otro país en la historia reciente. Y luego volver un poco a lo que comentábamos al principio, cuando me habéis preguntado por cómo nos afectaba esto a España, que es que pedir que seamos conscientes de que lo internacional importa y de que tenemos que informarnos sobre esta clase de cosas que al final nos afectan tanto más como algo que ocurra a nivel doméstico. Pues nada más, otra vez muchas gracias y lo dejamos aquí. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.